Dice Willy yo, dice Pato, dicen Ganga que cuenta, dicen Cheche, va con licencia, dicen de los Zambi, va con licencia, dicen mamá, dice un bo, dicen mamá, dicen Kengue, dice va con licencia, todo un fumbe que cuenta en Ganga, dicen Ganga Tulumana, dice va con licencia, dice va con licencia, dicen como dicen con Calunga, dice para que cuente, dicen Cheche, todo un fumbe que cuenta, dice carajo, dicen los propios, dicen Kiburé, dice madre agua, dice mamá, dice un bu, dice va con licencia, dicen como dicen, ton cosas que cuenta, dicen Ganga. Galopea, galopea, caballo moro, galopea, galopea, caballo moro, con licencia de Kiburé, caballo moro, con licencia de Calunga, caballo moro, galopea, galopea, mindoquinyaya. Galopea, galopea, mindoquinyaya. Con licencia de Lonfumbe, mindoquinyaya. Con licencia de Calunga, mindoquinyaya. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Escuchan cuento gangulero, caballo moro. Brinca mundo gangulero, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Escuchan cuento cuatro vientos, caballo moro. Escuchan cuento ya calunga, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Estas formas primitivas que podemos estar viendo aquí datan de cientos de años. Esta religión, como todos sabemos ya, llegó a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Hoy estamos demostrando formas primitivas con que se trabaja Kiburé. También queremos aclarar que no existen engangas de madre de agua. Todo aquel que tenga una enganga de madre agua es un fraude, porque nosotros con la enganga representamos la tierra, pero no podemos representar el mal en una enganga. Por eso tenemos que tener la tinaja de Kiburé o de madre agua o mamá umbo, como es conocida, o mamá umba, como otros las conocen, y de esa forma, llena de agua, si representamos a Calunga en mal. Por lo tanto, no existen tampoco engangas de Lucero Mundo ni Lucero Monte. Solo son guardieros o Lucero o el Cuyo. De esa manera es que se trabaja en estas reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Para muchos que no conocen esta religión, han estado muchas veces engañados por personas que han estado inventando encima de esta cultura. Queremos aclarar que sobre todo Mamá Umbo es la representación de una deidad muertera, y eso nos da la oportunidad que podemos trabajar con todas las deidades. Es por eso que siempre presentamos estas formas primitivas, para que así tengan ustedes más conocimiento de aquel padrino que lo estuvo enseñando, de ese padrino que no sabe que se hacen solo padrinos porque a lo mejor hablan un poco de dialecto o hacen su cantico, pero verdaderamente sobre fundamentos, sobre lo que es la esencia de esta religión, no ha llegado a ellos porque no las han enseñado. Hoy para mí siempre es bueno poder expresar con lujo de detalle formas primitivas al cual trabajamos con Kiburé, o como otros lo conocen en lo popular, madre de agua, o mamá Calunga, o mamá Umbo, o mamá Umba. Todos estos nombres son conocidos en la religión, ya que sabemos que los espíritus
del agua se llaman Kisimbi y que trabajan directamente con Kibure o madre de agua o mamá umbo o mamá umba, como otros la conocen. Los nombres pueden variar de acuerdo a los munanzos Congo que existan. Pero una cosa queda clara, es que esta deidad podemos trabajar todas las deidades con ella, porque esta está comprendida entre las deidades que son muerteras. Entre eso, de las deidades muerteras también se encuentra Centella, la dueña de los espíritus. Sabemos que el mal es uno de los cementerios más grandes que existen y por lo tanto Mamá Umbo juega un papel grande como madre, como dice, como madre de la tierra. Es por eso que Mamá Umbo, cuando se sabe trabajar con ella, puede ser tan valiosa como una propia enganga. Aquellos que poseen un kiburé, un Mamá Umbo, que es lo mismo, van a estar protegidos de las malas influencias, de los malos espíritus que puedan llegar a su casa, ya que muchos espíritus o munanzos Congo, cuando no tienen la tinaja de kiburé, pues simplemente cuando llegan estos espíritus se van, como decimos, a aterrar, ya que hemos indicado que Mamá Umbo se representa en una bola como especie de 1,5 metros que rueda y tiene algas, tiene pelo, tiene muchos ojos de los muertos o de las personas que han dado la caída en el mar, tienen pedazos de tora, tienen manos, tienen piernas, y esa es una deidad que al representarse puede causar temor a aquel vidente que lo está viendo. En esta representación también está representado como una ñoca, y esto puede representarse como un reptil en la representación de estos trabajos. Por lo tanto, un mamá umbo, una tinaja, debe tener el dueño siempre un cuero de reptil, porque podemos trabajar con ella como lo podemos ver aquí. Podemos poner dientes de jabalí, podemos poner empemba, podemos poner garabato, podemos poner yuntas o clavos de línea, podemos poner cuchillo, machete y todo lo que está relacionado con la religión en base a lo de ella, y podemos así representarle esta deidad. Claro que para personas que no conocen, muchos de ellos no poseen esta deidad en sus munanzos con. Y esto es importante porque los viejos antiguos o los viejos canguleros de antes del tiempo Atilanga utilizaban primero, cuando tenían una guerra, utilizaban esta deidad para aterrar a los espíritus que eran enviados o arreados a otros munanzos Congo, al munanzo del enemigo, para después entonces utilizar y hacer una mayumba, una brujería con la enganga, arrear los inquisis malongos o dendoque al enemigo. Pero primero, ese gangulero de Tambatilanga del tiempo Congo utilizaba a Mamá Umbo para arrear. Pero fíjense cómo es que puede funcionar esta religión y hasta dónde nosotros podemos tener conocimiento de ella, ya que esto ha estado vetado a través de los cientos de años. Como soy conocedor de todas estas artes, un poco más de lo que pueden conocer otras personas, porque soy un tataíta que enseña a los tatas, a las yayas, a los engueyos, pues puedo expresar con lujo de detalle formas primitivas que antes nadie la ha podido enseñar por falta de conocimiento. Si al mirar que hemos enrollado
la piel de reptil alrededor de la tinaja, queremos decir que podemos enganchar y hacer como especie de una enganga en la misma tinaja que aparece ahí de la forma que nosotros la hemos presentado. De esa manera va a haber más fuerza, más poder, y Quibure va a poder utilizar piezas que antiguamente no la podía utilizar porque la gente no conocía las formas primitivas, utilizando también hasta la empaca de ensara, utilizando la vitita inmenso, utilizando una cruz si vamos a hacer un trabajo de ensamble, y quitamos la cruz cuando simplemente vamos a hacer un trabajo malongo de malas artes. En estas representaciones, de la manera que nosotros lo vemos, podemos poner alrededor de ese cuero de reptil, de ese emboma, machete, podemos poner garabatos, podemos poner puñales, podemos poner embeles, podemos poner muchas cosas, podemos poner la herradura cuando vamos a hacer ese tipo de trabajo, bueno o malo, dependiendo del trabajo que nosotros hagamos. Si utilizamos la cruz, estamos haciendo un trabajo de buenas artes, un trabajo con el propio ensamble. Queremos decir que Quibure es compatible y puede mezclarse con cualquier deidad. Lo mismo puede estar mezclada con Lucero, que puede estar mezclada con Mamá Chola, que esa es la mezcla más buena que tiene ella, que podemos mezclarla con Sarabanda o con el propio Siete Rayos o con Mamá Calunga, utilizando esta forma primitiva que van envolviendo así el trabajo en las diferentes formas que existen. Para mí, que soy un religioso ya consagrado, que expando mucho más estos conocimientos para engrandecer esta religión y para que los creyentes puedan trabajar con ella. Yo quiero que cuando ustedes se vayan a fajar o tengan una guerra entre otros religiosos, se fajen de verdad y que se sienta lo que ustedes se hacen, no hacer brujería por gusto. Cuando ustedes le hagan algo, para que se sienta lo que se está haciendo. Y estas son las formas primitivas que nunca se habían dado y que a través del tiempo las hemos podido expresar para que los creyentes puedan obtener esos conocimientos que han estado vetados y que les pertenecen por tantos años. Yo, como otros religiosos que quieren esta religión, quieren lo mejor para ella. No nos importa quién lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, como hemos dicho anteriormente en otros videos. Para mí, el que lo hace bien o que lo hace mal, eso va a ser un problema de ellos. Yo estoy explicando las formas primitivas con que se puede trabajar esta religión y sobre todo trabajar con Quibure o Mamá Umbo o Mamá Umba, como es conocido, o Kizimba Mamá Umba. Las formas primitivas pueden variar. El modo con que trabaja el gangulero se mantiene en un tabú porque así conserva las formas primitivas de su Munanzo Congo. Pero la situación ha estado muy mala para los religiosos y han carecido de tantos conocimientos que yo he tenido la bondad de poderle expresar de Enchila, de todo corazón, para que ustedes puedan trabajar más en esta cultura. Para mí siempre ha sido una gran labor poder llevar a todos ustedes, sin importar el hipócrita, sin importar el sablotodo, sin importar el prende tabaco, o el echa humo, o el prende vela, o el matagallo. No me interesa nada de eso. Simplemente vamos a trabajar estas formas primitivas de la manera correcta
que siempre se ha estado haciendo en muchos munanzos Congo en Cuba. Usted no puede ligar esta religión con nada. Usted no puede saber de aquí, saber de allá y meterlo en la religión, porque para eso hay un patrón religioso y una ley a seguir que no podemos por ningún motivo incrementar o mezclar esta religión, porque no es permitido. Para aquellos que les gusta estar inventando, se aprenden las cosas correctamente y de esa manera podemos decir que Palo Mayombe encierra en sí un gran conocimiento que otros no pueden obtener. Así que es una dicha para todos los religiosos, para aquellos que me odian, para aquellos que me admiran, para aquellos que hablan de mí, para aquellos que también expresan lo mejor en base a mi persona, para que puedan obtener estos conocimientos y puedan laborar, realizar los trabajos necesarios cuando usted lo necesita. Puede ser para una guerra, para una huelga, puede ser para ayudar a una persona, puede ser para simplemente hacer una ceremonia o rendirle un atributo a la deidad de acuerdo a las necesidades que tenga. Sabemos que come pato, pero la sangre nunca se echa dentro de la tinaja, se echa por fuera y se le corta la cabeza al pato, al ensusu blanco, y se pone al lado la cabeza en una cazuela de barro o un candango, como conocen los ganguleros. Muchos de ellos también le dan un gallo que parece medio azuloso, y ese gallo también lo dan a Kibure. Otros se limitan a dar solo un ensusu blanco, un pato, y de esa manera le sirve de atributo a esta deidad. Esta deidad, sus espíritus son horrendos. Es por eso que cuando un Munanzo Congo no tiene estas deidades, cuando mandan estos espíritus, los espíritus de la enganga se aterran de ver la forma primitiva al cual viene representado esta deidad como una bola de 1,5 metros que no camina sino rueda con diferentes cuerpos putrefactos y a la vez pedazos de brazo o de pierna, de ojo, de cabeza, de pelo, y se representa de esa manera. Muchos en la religión le dicen el monstruo marino, pero para aquellos videntes que saben lo que yo hablo, están no más que confirmando lo que ellos mismos pueden saber. Siempre hablamos las verdades, porque con las verdades es que vamos a conocer y vamos a adelantar en esta religión. No vamos a estar haciendo cuentos, porque como hemos dicho anteriormente en otros videos, de cuentos estamos cansados. Queremos las verdades para nosotros y ustedes y todo en general, hasta para el curioso que simplemente ve esta religión como una curiosidad, como un arte folclórico, como una cultura, y no participa en ningún ritual, ni es religioso, ni está rayado, ni nunca ha estado en esto, simplemente ve el video porque le gusta saber sobre esta religión, y quién sabe, en un futuro esa persona también entre en esta religión. Yo he hecho entrar a muchas personas de nuevo, retomar la religión. Esto para muchas personas estaban perdidos, pero yo lo he hecho retomar porque estoy enseñando formas primitivas que otros nunca han enseñado y que solo yo
la he podido enseñar de la forma, de la manera que ustedes lo están viendo, explicándolo en video, en fotografía, y he expresado con lujo de detalle esta forma que para muchos no es más que una creencia a los seres, una creencia a la naturaleza, a los espíritus, y en fin, es una forma que tienen muchos religiosos de vivir para gratificar así su propia economía. Muchos religiosos han entrado en esta religión, o muchas personas han entrado a esta religión simplemente con el hecho de obtener ganancias de la misma. Pero si vas a obtener ganancias, hágalo bien, hágalo concreto, hágalo con sabiduría. Y cuando digan algo, digan que Tataíta Iraca Batalla Mundo es que lo ha explicado de esa forma y que nadie más lo ha hecho. Y mencióneme, porque mencionándome a mí, usted va a tener más va a ser más creíble que otros que están inventando. Iremos siempre por el camino verdadero. No podemos estarnos desviando, porque si nos desviamos, perdemos la concentración. Tenemos que siempre mantener ese guía, esa persona que nos está enseñando, que nos está llevando por el camino que debemos, y de esa forma es como nosotros podemos obtener los conocimientos que otros no han podido obtener. No nos importa aquel que habla, o aquel que dice, o aquel, como hemos dicho, aquel prende vela, o aquel echa humo, o aquel mata gallo. Yo en ninguno de mis trabajos ustedes han visto ningún sacrificio, porque solo se da sacrificio para los espíritus, no para que lo esté viendo todo el mundo. Pero muchos religiosos modernos de esta era, pues por cualquier cosa matan un gallo. Por eso le dicen los matagallos, los prende tabaco y los echa humo. Tú siempre no tienes que matar un gallo para hacer un trabajo. Tú haces el trabajo porque ya tú le diste de comer hace una semana, 2 semanas, un mes a tu enganga. Tú no tienes necesidad. Pero como no pueden hacer otra ceremonia, no pueden hacer otra cosa, pues matan el gallo para impresionar al que viene. Pero simplemente lo que está es cansando la enganga, la está poniendo a dormir porque está rellena, rebosada de sangre y ha comido demasiado, y eso hace que la enganga se duerma, ya que la menga es muy caliente y puede calentar a su propio Munanzo Congo, o puede calentar la enganga. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de no dar menga por cualquier cosa. Un trabajo, traigo un gallo. Resulta ser que a la vuelta de 6 meses la ganga se ha comido 50 gallos. Te digo a ti que son locos o están demasiado confundidos de esta religión. Pero bueno, por cualquier cosa matan a un gallo. Por eso le dicen los matagallos. Los matagallos, los echahumo y los prende tabaco y los prende vela. No hay necesidad de dar de comer cada vez que usted haga un trabajo. La ganga puede comer cada 1 año, cada 6 meses. Ya hay gangas que comen cada 3 años. Pero estos religiosos modernos, si no dan un gallo, ellos parece que no han hecho el trabajo. Esto es culpa del padrino que lo ha enseñado de esa manera. Pero si una enganga come cada 6 meses, eso es muy bueno. Cada 1 año, buenísimo. Cada vez que coma, cada vez que pueda comer, cada 6 meses, cada 1 año, está correcto. Usted no tiene que dar un gallo cada vez que usted echa humo. Usted echa humo y da un gallo. Echa humo, da aguardiente y da un gallo. Oye, a la vuelta de 1 año ha dado 150 gallos y tú no has visto nada. No, yo te digo a ti que es como para reírse.
Y ustedes dirán que lo que estoy diciendo tiene lógica y es verdadero, porque se lo estoy enseñando yo. Pero si ustedes pueden seguir dando gallo cada vez que hacen un trabajo, imagínate tú. Pero bueno, pasaremos ya de este chiste a las cosas reales. La religión se mantiene siempre oculta. La religión se mantiene siempre tapada a la vista de los otros religiosos. Esto que ustedes están viendo no lo van a ver más nunca en su vida. Así que aprovechen todas estas enseñanzas, porque va a pasar muchos años para que ustedes vuelvan a ver algo parecido a esto. Los ganguleros cobramos derechos, pero sin afectar la economía del que viene a buscar el trabajo. Esto significa que debe ser considerado con aquella persona que es religioso y que quiere estar en la religión, pero que su economía es un poco lenta y usted le va a hacer los trabajos para que esa economía siga mejorando en base a todo eso. Cuando uno se raya es para tener prosperidad y tener balance en la vida. Si usted le va mal después que se rayó, pues usted está desbalanceado. Hay que volver a balancear todo lo que le han hecho y de esa manera poder lograr de que su vida sea mejor. Para todos los ganguleros, le mando de Cumanchila un ensala malecum, tolondiame y agüe, que zambia maracutara tolondiame, para que cuende cheche en lo propio en Sila, en lo propio Calunga, en lo propio en Finda, en lo propio Cunalombo, para que cuende cheche, tolondiame y agüe, que zambiampungo cutare, carajo, dice, para que dicen, cuenda, dicen como muenda, dice como muenda, dice lumba cheche, dice un sala maleco, carajo, dice para todos los tataítas, tatayay, dicen gueyo. No, ahorita van a haber muchos tataitas. Ahora no hay tataitas porque no sabía, pero en cualquier momento hay muchos tataitas también. Pero bueno, lo bueno de esta religión es que las personas tienen que expresar para que sepan que de verdad saben, porque si no expresan nada, nada saben.